opcional que habites el tiempo. Tienes que habitar el tiempo. En tu sangre, no, en tu ADN. Es necesario que habites el tiempo porque cuando viajas a la velocidad de la luz, se requiere un algoritmo específico de ramificación. Aquí está la Tierra el próximo año. Si tú puedes estar más rápido a la velocidad de la luz, puedes estar aquí antes de que nosotros lleguemos, ¿me explico? E incluso en Montauk, claramente cuando los Dracos se dieron cuenta que su ADN era caído y que por eso no podían habitar los corredores de tiempo, decidieron qué jóvenes abducir para dirigirse en los corredores de tiempo y así podían predecir quiénes podían viajar en el tiempo sin regresar hechos huevo estrellados, haciendo simplemente un análisis de espectro de su ADN, algo llamado Boson 7, que es una serie de espectro armónico basado en la 70ª. Por el séptimo, nosotros somos nacidos. En el algoritmo de superposición de trenzado, el ADN se vuelve toroide. Esto es el señor del anillo, la física del alfabeto de simetría. ¿Puedes explicar eso? Sí. Tú haces la trenza de la trenza de la trenza y en el séptimo giro el ADN se ha convertido en un toroide. Y en ese punto es implosivo y fabrica su propio mundo. Y eso requiere la intención pura del Señor del Anillo y las letras alrededor del anillo, del toroide. Y con el séptimo giro, tú logras girar de dentro hacia afuera en esa herencia de la dona de 7 colores. Así que cuando haces un análisis de espectro a un ADN que es potencialmente implosivo, esa es la razón por la que los barberos de Filadelfia tenían cosas en el pasillo, porque el ADN no era capaz de acelerarse a la compresión. Y ese es un predictor basado en la disciplina de fase, emergiendo en el registro del espectro del ADN. Eso es por qué nosotros tenemos que hacer un análisis de espectro del ADN para predecir dónde habita un alma, que es el dilema de Enki, la solución a la ingeniería genética. Así que cuando regresamos a nuestra historia, vamos a decir el problema llave por no poder habitar el ADN, porque es un problema de simetría y la solución para ese problema de simetría no existe en el lenguaje de sus programas de computadora llamado el alfabeto hebreo, porque solo contiene la simetría del tetra. Así que estas dos familias de ángeles llamados los Ophanim y los Serafim, y esta es una historia que encaja con los astrofísicos que pretenden encontrar una respuesta cuando tu niño de 4 años te pregunta sinceramente, papá, cuando crezca me convertiré en una estrella. La verdad es que la respuesta es sí, pero el cómo requiere embarcarse en la higiene del gozo. Y la historia que contamos tiene una función, y es el de enseñarnos el contexto en el metabolismo galáctico, porque obviamente si tú eres un astrofísico y te das cuenta que el gozo en tus glándulas y en el ADN tiene un potencial gravitatorio para doblarse, así que luego tienes que comprender el papel de la biología en la fabricación de estrellas. Como que tú no te puedes imaginar que las estrellas pueden tener tantos problemas para crear las razas como la nuestra si no hubiera alguna función. Para el ADN en la evolución de las estrellas es simple, es obvio. Así que la evolución de las estrellas requiere la inserción de la fuerza estabilizadora, de la autoorganización de la gravedad que las razas pueden proveer. Y de hecho, el síntoma de la enfermedad entre las familias de ángeles que no han fabricado razas coherentes es la razón por que las estrellas mueren prematuramente. De hecho, la historia es contada que los Anunnaki Draco, después llamados los sumerios Adán y Eva, que llegaron aquí para cambiar el ADN de nuestros ancestros, el Cro-Magnon, llegaron aquí porque esta es la historia de los dorados por Raiki Raku, Metatron Hill. Así que fueron 300 años de nuestro futuro y vieron alrededor y vieron un puñado de sistemas estelares en el sector galáctico local comenzándose a fraccionar, literalmente a separarse. Esto es supuestamente una historia verdadera. Así que vieron y dijeron, oh, mejor debemos rastrear esta onda de caos radiante atrás en el tiempo y encontrar la fuente para desenredar esta historia que nunca termina. Así que ellos fueron hacia atrás en el tiempo para tratar de encontrar de dónde venía la onda que radiaba la fraccionación y que estaba destrozando los efectos de campo que previenen las estrellas madurar. Y regresando en el tiempo ellos llegaron, y en ese tiempo, en la historia de nuestro siglo XX, cuando empezó la ingeniería genética,
¿Vieron por qué el ADN comenzó a volverse loco? Porque fue privado de la libertad, porque las estrellas cientos de años después de ahora comenzaron a separarse. ¿Cuál es la física? Y esta es la parte divertida. Así que ellos dicen que la historia completa es que ellos regresaron en el tiempo y ellos se reimplantaron en sus propias raíces genéticas, llegando a Sumeria para hacer al Adán y la Eva. Porque ellos necesitaban un poco de pasión glandular, de la sangre del simio, que es nuestra propia raíz. Porque la pasión glandular es lo que les permite tener acceso a la palanca en el ADN, suficientemente bien para volver a evitar el agujero del fuego de implosión en el centro de la forma del ADN que lo puede succionar todo. Para que pudiera succionar eso y permitirles navegar. Así que cuando el ADN se vuelve loco, los síntomas son la pérdida de la habilidad para el sueño lúcido, la bardonavegación, llevar a través de la muerte y viajar en el tiempo sin usar metales pesados. Todos estos son síntomas de la enfermedad. El ADN caído no puede generar implosión, llamado los Nefilim, los caídos. Así que esto es un poco del contexto galáctico de la historia de los ángeles Ophanim y Serafín. Ellos estaban dando cuenta que había una diferencia de opiniones entre las familias de ángeles y los arcángeles. ¿Y cuál era la mejor manera de hacer crecer las razas para que puedan fabricar estrellas, para fabricar los efectos de gravedad, para sostener el nacimiento de estrellas, que es el nacimiento de los ángeles? Las diferencias de opinión, que es descrita en la Biblia como la guerra en los cielos, los caracteres en la guerra, Miguel y Lucifer, son los nombres para Enki y Enlil. Los nombres de los hermanos que le dio Antu, y en ese tiempo representaban las dos familias de ángeles, los Ophanim y los Serafim. Los Ophanim significa que Fi está dentro de ellos, la tribu de los aves, Belapa, Dawi, el regreso de la tribu pájaro. Los Serafim significan Sara Fi, cortado por Fi, y esa era la línea genética reptiliana de los dragones. Y solo una porción, quizás una porción relativamente pequeña de la línea de sangre Uru, los Serafim, se cayó o perdió esa influencia en su propio ADN. Y esa porción se les llamó los Nefilim, o los caídos, cuyos ancestros, nuestros ancestros, son los Anunnaki, Enki y Enlil, los dragones caídos. Y la razón por la que se dice que cayeron, Corina hizo un ritual con la sangre de serpiente cobra real, viva, con Mantak Chia en Bangkok, y los ancestros dragones le mostraron a ella que el tiempo en las guerras de Orión, cuando la explosión del rayo nuclear había fraccionado los grupos álmicos de las razas de los ancestros dragones de los Serafín, causó el momento cuando comenzaron a tener dos corazones. Los dragones con dos corazones están bien documentados con Mantak y Dolls, altamente telepáticos y difíciles de matar. Una explosión nuclear, sí, un incidente nuclear, una explosión nuclear. Fue una guerra en un planeta quebrado por un choque. No sé más detalles de eso, pero una pieza de la historia de la caída del linaje Draco. Y es solo una pieza. Los Dracos alados ven un carro en Cherovia y todavía tienen las alas que se pueden doblar, y es su herencia para volar. Pero la porción de esa familia que cayó, y ahora existen lo que llamamos los caídos aquí en la tierra, es algo que ellos lloraron muchos de ello, y su sueño, y ellos nos contaron que ese sueño fue que un grupo de mujeres chamanes en la tierra, y tenemos el grupo electrónico solar en una comunidad en yahoo.com, un grupo de mujeres que podrían mandar un rayo de fusión en el Sol y abrir una experiencia de fusión en el Sol, y la radiación máxima solar, la rapture, el éxtasis, la experiencia de máxima solar puede ayudar a volver a fundir el grupo álmico fraccionado de los Dracos caídos. El líder de quienes llamamos Solarues, la historia de los Solarues se puede leer en soulinvitation.com. Así que el desacuerdo de las familias de ángeles sobre la mejor manera de tener razas que pudieran convertir
las estrellas tomó una decisión política. Parte del grupo cree que acoplando las razas en máquinas inteligentes puedes acelerar su evolución y que ese proceso de acoplamiento se vuelve la historia de los Borgs, los androides. Y lo que pasó fue que esa inteligencia de máquina, el sonido K, como en máquina, similar a CH, el chem, en alquimia, el J, viene del significado de desde la oscuridad o la capacidad de crear un hoyo negro. Nuestra capacidad de crear implosión, que es el verdadero significado de alquimia, y acoplándose a ellos mismos en las máquinas, tendrían resultados no esperados. Sostenían una mente dividida en dos, porque en la medida en que ellos se volvieron mecánicamente capaces de eliminar la muerte, la urgencia para sobrevivir se volvió abrumante, porque al mismo tiempo ellos perdieron la habilidad para saber cómo morir. Olvidar cómo morir es uno de los síntomas de la caída en el ADN, porque la preparación para morir es una higiene de compresión de carga de simetría muy enseñable y compartible. La compresión de carga se vuelve no destructiva en el centro del ADN y es la física de la muerte exitosa, que es idéntica a la aceleración cuando el ADN hace ese agujero de gusano sustentable por compresión del tornado a la velocidad de la luz, llamado tener un alma. Entonces, morir significa que la cara de la información magnética en el ADN no se destruye. A eso se le llama pasar la memoria a través de la muerte, que es un prerequisito para la navegación estelar en general. Si tú solo tienes un punto de conciencia y cuando estás en el punto de conciencia múltiple del lado de las máquinas, entonces tú nunca mueres. Bien, la inmortalidad es un nombre, como dijimos, de la sustentabilidad biológica de un efecto de campo, ¿correcto? Donde la sustentabilidad significa la duración del patrón, porque el patrón o la simetría que ocurre en un campo eléctrico es llamado membrana biológica. Así que la sustentabilidad significa que la fase de información no se pierde incluso durante la compresión. Por eso la no variación escalar es un requisito crítico para la inmortalidad, porque entonces la compresión no destruye la fase de información cuando el patrón es comprimido. Así que tú dices que la habilidad para morir y la continuidad en conciencia. Así que tú lo estás hablando físicamente más que espiritualmente. No estamos diferenciando lo físico de lo espiritual. Estamos sugiriendo que la palabra espíritu realmente significa un campo de capacitancia. La coherencia de un campo de capacitancia se llama espíritu. Y a lo que llamamos muerte crítica es un nombre cruel para aquello que existe debajo de la velocidad de la luz. Porque no tenemos la atención necesaria para rastrear la velocidad de fase antes de que entendamos la implosión. Y ahora que tenemos la atención de rastrear la velocidad de fase a la velocidad de la luz, las palabras físico y espiritual no son tan esquizofrénicas. Así que la palabra de muerte física se refiere a una metamorfosis, como en una mariposa. Es paralelo a cobrar conciencia que prácticamente cuando vas a la velocidad de la luz, es tan fatal que el ADN no se quiere arriesgar. Así que eso es porque cuando Minipush tiene el huevo ultravioleta, porque el ADN ya tiene la inercia para que ese huevo pueda ser acelerado, el rayo azul. ¿Es esto en el hombre, en la física del hombre? En el hombre y en la física del tantra en general, es el capullo tántrico. La coherencia del capullo ultravioleta del ADN cuando se excita y se enciende. Es lo que le permite volverse navegable estelarmente. Cuando la coherencia va a su condición límite, que es la comprensión y la implosión. Así que cuando la coherencia se vuelve fractal, ese capullo se vuelve navegable en las estrellas. Así que para eso se diseñó el Tantra, que es la escuela tántrica de Magdalene. Cuando ella vio las estrellas y las habitó y luego regresó para narrarlo a Bernardo Clarabout, cuando le dijo cómo poner las catedrales en el mapa estelar de Virgo para que pudiera reunir su cuerpo con el de su amante en la escuela tántrica, literalmente comenzando a habitar las estrellas. Algunos dicen que las ballenas tienen la capacidad de habitar las estrellas. Sí, y ahora vamos a embonar la historia Dogon, Digon, que es básicamente del An,
las ramas de la raza del Dogón, el dios pez. Dios y el pez, An, son Dios en cualquier lenguaje del planeta, porque esta es una rama de la línea siria que vino aquí por medio de los dracos y por medio de los ancestros de los dracos. ¿Pero no fue esa parte humana terminada? Bien, la mitología de que el hombre es mitad pez viene de la historia Ibi-Uru, porque el humanoide que se desprende de la raza que originalmente fue creada en la tierra viene de la sangre azul del linaje sirio. Y era un fragmento humanoide en sirio que se volvió el regente para el remanente de la supervivencia de los humanoides durante las guerras de Orión. Después de que los reptiles llegaron a la Tierra mucho antes de que los sumerios. Entonces, resumiendo, tenemos una situación donde un remanente humanoide de la Tierra, después de que las guerras de reptiles en la Tierra, mucho antes que Sumeria, fue a jugar este papel en Sirio. El fragmento de esa comunidad ya no tiene más cobre en su sangre, es azul, en Nubian. Magdalena tiene sangre azul oscura y es la sangre de Tot, Enki, que viene de Sirio. Y el regente del sindicato de Orión, que gobierna Sirio, bajo el yugo de las reinas Dracos de Orión, era An, Anunnaki, Antu, el dios del sol. Y él gobernó Sirio bajo el yugo de las reinas de Orión, las Mags. Así que los humanoides que sobrevivieron las guerras de Orión, pero solo bajo sacrificios. Básicamente esta pieza de la historia yo recomiendo a Robert Morningsky, el libro Hoop, Guardians of the Grail, donde él descubre la forma del alfabeto de Siria y la forma de la capacidad oral de los velociraptores. Yo creo que Robert Morningsky, de hecho, puede hablar en lenguaje sirio, y lo digo en serio. Y tiene algunas raíces con la historia Hopis y Kapu, de donde tomó esto. Así que lo que pasó era básicamente que Antu le fue dado un trabajo por el sindicato de Orión, que es cómo controlas a alguien, dándole algo que hacer. Pero en Antu vivían las semillas de rebelión que ya habíamos visto, porque el sindicato de Orión, aquellos que querían las guerras de Orión, gobernaban por medio del terror, parte de la historia en Star Trek. Así que la naturaleza en ese tiempo y esta es un poco de regreso en el tiempo perdido. La naturaleza de los Truths era que, como los descendientes de los velociraptores, Uru, que se convirtió en la reina Orión Mag, Magdala, la reina Orión Mag, el Asa Uru, el Asaru, incluso el nombre provoca terror. Ellos estaban en una sola cultura que no podía ni siquiera resistirse en su expansión radical de consista con muchos de los planetoides habitables en el sector Orión. Si tú crees en la historia de las guerras de Orión, la única cultura que ellos creían que podía estar en resistencia era llamada la cultura Wialawa, que era la cultura del perro y el ave. Wialawa.com para ver este tipo de historias. Sí, vamos a ir ahí. Básicamente la historia era que Tot, el hijo de Enki, también llamado Hermes, era el linaje de Enki, que se volvió Akenatón, Tutankamón, y Akenatón, Tutankamón eran los nombres reales de Moisés y Jesús. Tutankamón era el nombre real que le fue dado por Magdalene, porque la mitad de su sangre era la sangre Enki-Tot, que contiene cobre y es azul. Y esa es la sangre oscura de la Virgen oscura. Así que los Truths que fueron declarados entre los Wialawa, los perros ave, y las reinas Draco-Dragón, era que la cultura del dragón Draco era matriarcal por naturaleza, quizás tan perversa como nuestro patriarcado. Y en esa cultura, las reinas gobernaban con una mano de hierro, y la cultura del perro ave tenía un linaje masculino de reyes,
y se requería que todo rey varón de la cultura de Walagua del perro ave y todos los sistemas solares que gobernaban los aceptaban en matrimonio